Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el Padre Rubén Francisco Bellante para compartir otro capítulo más en este camino de alabanza. Y es verdad que todos nosotros somos criaturas del Padre Dios Creador, pero por el bautismo somos hijos e hijas de Dios, ¿no es cierto? Podemos llamar a Dios Abba, papá, papito, con mucha confianza, con mucha entrega. Sabemos que Jesús es el audiovisual del Padre Dios, el ícono del Padre Dios, que quien ve a Jesús ve al Padre. Y también sabemos que quien oye a Jesús oye al Padre. Y también sabemos que a través de Jesús el Padre Dios ha revelado un proyecto, un plan que Él tiene para toda la humanidad, pero también para cada ser humano, para cada bautizado. Por eso fuimos creados originales, únicos e irrepetibles. Y cada uno tiene un proyecto, un plan. Ahora, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿y cuáles son los obstáculos que experimentamos en nuestra vida? Obstáculos que ponemos muchas veces conscientemente, otras veces inconscientemente, obstáculos que ponemos al plan del Padre Dios en nuestra vida personal, que ciertamente tiene resonancia después en la familia y en la comunidad. Pero ¿cuáles son los obstáculos que ponemos en nuestra vida personal al proyecto, al plan del Padre Dios Creador en nuestra vida? Bueno, sabemos que hemos sido creados con inteligencia, voluntad y libertad. Por la inteligencia podemos conocer la verdad. Por la voluntad podemos amar y adherirnos a esa verdad. Y por la libertad, que es el don más grande que Dios nos ha dado, podemos elegir, podemos optar por esa verdad. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, esta opción es un acto libre, que nos hace persona, seres humanos, persona. La libertad nos hace persona, nos da dignidad, el hecho de poder elegir con gran libertad interior. Pero ciertamente, a veces el ser humano no está unificado por dentro, está como roto, está disperso, está caótico. Hay algo que no anda bien, hay heridas, hay traumas, hay complejos de inferioridad, complejos de culpa. Todo eso va haciendo que no sea fácil a veces elegir, y muchas veces elegir bien. No hay discernimiento, no hay claridad de pensamiento, no hay oración, no hay apertura a la acción del Espíritu Santo. Entonces surgen los obstáculos. Yo quiero iluminar esto a través de dos parábolas que están ciertamente en el Evangelio. Estas son las dos parábolas que nos da Jesús para comprender mejor esto. Una que está en Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Marcos 4, del 26 al 29. Y la otra, Mateo 13, del 1 al 9 y del 18 al 23. Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9, y después salta versículos 18 al 23. Pero vamos a la primera, a la de Marcos. Decíamos Marcos, capítulo 4, versículos 26, ¿no? Dice la parábola de la semilla que crece por sí sola. Y decía Jesús, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra, por sí misma, produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Hasta aquí la palabra del Señor. Ciertamente, esta parábola primera, igual que la otra, la de Mateo 13, que veremos después, esta primera parábola nos habla de la semilla que crece. Dice, un hombre echa semilla en la tierra y esta semilla brota y crece sin que el ser humano sepa cómo, porque la tierra produce, dice, por sí misma, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Fíjense que se ha subrayado las palabras por sí misma, porque ellas contienen la enseñanza central de la parábola. Es decir, el reino de los cielos está dotado de una fuerza interior de crecimiento. El reino de los cielos, la gracia, la vida de Dios en nosotros, eso es gratis.
¿Mm? Recordemos el texto de San Pablo: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Mm? 1 Corintios 3:7. Así también en nuestro crecimiento espiritual es necesaria nuestra opción libremente dada, pero el crecimiento no es obra nuestra, sino de Dios. La segunda parábola que vamos a ver ahora, que es la de Mateo 13, en Mateo 13, 1 al 9, dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca, y entonces empezó a enseñarles la parábola del sembrador. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espigas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Y así sigue hablando la parábola ya conocida del sembrador. Bueno, y esta segunda parábola nos enseña que en el campo de la siembra hay obstáculos. Hay obstáculos que se oponen al crecimiento de la semilla. Tierra dura en que no penetra, piedras, malezas, cardos, espinas. Ahora en la tierra buena, dice, hay diversidad de rendimiento. 30, 60, 90. Bien, ¿qué aplicación concreta psicológica hacemos de estas dos parábolas en nuestra vida? Bueno, hagamos de cuenta que nuestra vida es como un río. La vida humana se desarrolla como un río. Este pequeño esquemita, sencillito, quizás puede servir. Eso se lo muestro a la cámara. Es como un río con sus aportes favorables y con los obstáculos que se presentan en su cauce. Vemos que es como un río. Vemos así diferentes números y letras que yo voy a ir explicando de ahora en más. Pero lo importante es que ustedes lo tengan ya en mente esto. Nuestra vida, la vida del ser humano, su vida humana, se desarrolla como un río. Así que ahora lo voy a bajar. Entonces comenzamos con la fuente de nuestro río. Las fuentes, que sería la letra A o el número 1 si quieren. Las fuentes son las tendencias o instintos fundamentales del ser humano, los psicológicos y los espirituales. Los profesionales de la psicología, o sea, algunos psicólogos, proponen varios, ustedes conocen ya, varias fuentes, digamos así. Pueden reducirse a 4. Por ejemplo, el instinto de conservación, el instinto o tendencia al desarrollo, crecimiento y maduración en lo físico, intelectual, emocional, creativo, etc. Tercero, instintos de socialización, incluye lo sexual, pero también la tendencia a la comunicación, a la simpatía, al amor, a la complementación mutua para vivir, trabajar, gozar. Y cuarto, la tendencia o instinto hacia lo trascendente, es decir, la verdad sin límites, el amor sin límites, la libertad sin límites, el bien sin límites, o sea, Dios. Perfecto. Estas tendencias fundamentales son de por sí buenas y son, como dije, las fuentes de nuestro río. Están siempre alimentando el río de nuestra vida. Están siempre alimentando, porque corresponden a esa fuerza que se llama instintiva, o sea, espontánea, que hace crecer la semilla, según la parábola de Jesús que habíamos escuchado. Muy bien. Ahora, nuestro río comienza a correr, y sus aguas atraviesan tierras malas. Sería el punto 2 o B del esquemita. Tierras malas, es decir, tierras cargadas con sales, minerales que convierten una agua pura en agua dura, agua que se contaminan. Estas tierras malas representan ciertamente el pecado original que desvirtúa las tendencias básicas del ser humano, varón, mujer, convirtiéndolas en tendencias viciadas o vicios capitales. Por ejemplo, la ira, el odio, la avaricia, la gula, la pereza son desviaciones
del instinto de conservación que hemos dicho antes. En la línea del desarrollo hay vicios como la ambición, la soberbia, la rivalidad, la agresividad. En la línea de la socialización tenemos vicios como la lujuria, la vanidad, la mentira, la envidia, la cobardía, el servilismo, la obsecuencia, la hipocresía. Y por último, fíjense que hasta en el instinto de que dijimos que es la tendencia hacia lo trascendente, también hay vicios como la superstición. Sí, la superstición, la idolatría, el esoterismo, el tema del pensamiento mágico, los horóscopos, en fin, y también la rebeldía que se expresa en racionalismo exagerado o en ateísmo o en antiteísmo. Entonces, la característica de las tendencias viciosas es la profundidad y constancia de su influjo. O sea, precisamente porque son desviaciones de las tendencias fundamentales, estos vicios están siempre presentes, extra atentos. Por eso la gracia va fluyendo. Por diversos factores propios de cada persona, de su historia personal, su genética, su temperamento, su carácter, aún por factores de herencia, como digo, unas tendencias son más fuertes en unos que en otros. Bien, digamos bien, no son pecados, son tendencias que inclinan al pecado. Y de paso viene bien decir qué es el pecado. El pecado es el no amor. El pecado es esclavitud. El pecado es darle la espalda al proyecto de amor del Padre Dios. El pecado es vivir independiente de Dios. El pecado, digo, es el no amor. El pecado es muerte. La palabra amor, yo dije ya muchas veces, amor en su etimología significa a es negación, mor, mortis, muerte. Por lo tanto, amor quiere decir no muerte, es decir, vida. Por lo tanto, el pecado es muerte y la gracia de Dios es vida, porque es amor gratuito, incondicional. Amor que se dona, amor que se entrega, amor que se compromete, amor que da la vida. No un amor sentimental, afectivo, emocional solamente. Entonces, que quede claro, no son pecados, sino tendencias al pecado. Bien, y en el número 3, o letra C, de este esquemita del río de nuestra vida, se presenta otra clase de influjo que aparece en el camino de la vida y que es la de eventos precisos que marcan nuestra vida, eventos que marcan nuestra vida. Estos eventos pueden ser traumáticos y determinar un influjo negativo. Por ejemplo, una persona que en sus primeros años de vida ha tenido un manoseo, un intento de abuso por parte de otra persona adulta, sea familiar o no, conocido o desconocido, ciertamente queda traumado para la socialización, traumado incluso para la relación sexual íntima, queda traumado. Hay muchos ejemplos al respecto. Hay también eventos determinantes, pero que son positivos, o sea, o neutros. Por ejemplo, la conversación de un niño con su padre un día originó su interés por la aeronáutica, o por la mecánica, o por la obra de un autor famoso, Borges. Entonces, eso es un influjo positivo. Ahora, hay en todo esto también frustraciones, es decir, estos eventos determinantes podrían compararse en lo negativo a los tambores de sustancia tóxica que se arrojan en los ríos en determinado momento de su curso, que contaminan sus aguas y que van matando los peces y toda la vida que hay allí. Bueno, así también pasa en nuestra vida. Por eso muchas veces hay frustraciones. La frustración es una constante insatisfacción porque se ha generado un deseo que no fue colmado y que además fue incorporado como algo negativo, como algo frustrante, cuando en realidad en nuestra vida lo que se puede decir frustrante no hay nada, porque del momento en que uno se siente amado por Dios, bueno, hagamos lo que hagamos, no importa tanto lo que hagamos, sino lo que somos. Ciertamente hay un proyecto, pero el proyecto se va haciendo día por día con el Señor. Bien, después en la letra D o punto 4 hay, en el cauce del río de nuestra vida, el río comienza a ser canalizado
entre muros de piedra y cemento. Bueno, esta canalización representa en nuestra vida las ataduras mentales, prejuicios que se producen desde temprano en la vida de un niño. Qué sé yo, al principio pueden ser como de repente hábitos de aseo, de comportamiento, de cómo como, pero con el tiempo el chico es entrenado entre el agrado y el desagrado de sus padres. Entonces aprende a agradar, hace las cosas para agradar, hace las cosas para quedar bien, hace las cosas para ser aprobado. Entonces, y a evitar la represión, el castigo, la desaprobación. Si haces eso, Dios te va a castigar. Dile gracias a la tía. Ponte así para que la abuela se ponga contenta. Entonces, mucho de esto es inevitable, ciertamente. Y es útil porque el niño aprende a adaptarse. Pero adaptarse no implica máscaras, caretas rígidas. Implica siempre, aunque sea niño o adolescente, libertad interior. Libertad interior. Nunca perder la libertad interior ante sí mismo y ante los demás, ciertamente. Porque si no, uno va creando mecanismos de defensa y después cuando uno crece va teniendo máscaras, caretas para determinadas cosas. Una máscara para la familia, una máscara para el trabajo, una máscara para los amigos, una máscara para la parroquia y así. Ciertamente esto va desarrollando en la personalidad las defensas de la timidez o de la sobrecompensación, también el escapismo, la evasión, estos que ante cualquier responsabilidad, me duele el estómago, no puedo, o se evade, se escapa, la eterna inmadurez, el eterno adolescente. Ciertamente que esas son cosas que nos atan. Otras ataduras son, por ejemplo, los modelos o roles rígidos que tenemos que asumir, roles, ¿no? Tenemos que interpretar ese papel en nuestra vida familiar. Tenemos que ser así, porque tu padre, porque tu abuelo, porque tu tío, porque tu hermano mayor. Claro, entonces uno va tomando el rol. Hay que tomar un rol en la vida. Ciertamente el hijo varón va viendo en su papá, por su forma de ser, también el rol de varón, el rol de jefe de familia, qué sé yo, el rol de profesional o de obrero. Los roles son necesarios. El párroco en un pueblo, en un barrio, ayuda a que el chico que tiene inquietud vocacional descubra lo que es el rol del sacerdote o el rol del médico o el rol del bombero. Rol en sentido de papel, ¿no? Ahora, con el tiempo van cambiando estos modelos. Cuando uno es chico quiere ser, qué sé yo, bombero, ¿no? Y después va creciendo y va eligiendo otras cosas. Hay ataduras que son obligaciones contraídas, por ejemplo, al ingreso de un club o de una logia o de una sociedad secreta, promesas hechas, en fin, hasta sectas, rosacruces, sectas demoníacas o no, que ciertamente provocan juramentos, que provocan ligamentos en la libertad, en la voluntad, en la afectividad, y eso tiene que ser liberado, tiene que ser roto. Ahora, uno se pregunta, y entonces cuando se habla de estar atado a la libertad, a la voluntad de Dios, bueno, pero estar atado a la voluntad del Padre Dios, al proyecto del Padre Dios sobre mí, me hace el más libre de los hombres, el más libre de los seres humanos, ¿se dan cuenta? Entonces, hay una atadura que me hace libre, y hay ataduras que me llenan de prejuicios, que me quitan la libertad, que me deprimen, que me ofuscan, que me asfixian. Entonces, María es la mujer más libre porque es la mujer más esclava del Señor, pero porque ella misma opta y elige ser servidora del proyecto del Padre Dios. Entonces es importante esto. Cristo Jesús vino para hacer la voluntad del Padre Dios y por eso es el más libre de los hombres, porque su libertad se pone en sintonía con el proyecto del Padre Dios. ¿Se dan cuenta? Bien, y avanzamos en el río de la vida y llegamos a la letra E, o punto 5, y van a ver ustedes que en este lugar tenemos influjos transitorios que actúan de vez en cuando por un tiempo corto, como torrentes que aportan caudal al río, no solamente los días de lluvia. Esos eventos son, por un lado, tentaciones hacia el mal, por otro lado, inspiraciones
o invitaciones al bien. O sea, que son como influjos transitorios que podemos tener durante unos días, una semana, un mes, ya sea tentaciones o influjos hacia el mal o hacia el bien, pero influyen, digo, en el río de nuestra vida. En este punto, el agua del río, estoy hablando del punto 6 o F, punto 6 o F, bueno, en este punto el agua del río sale de su cauce, se desborda, a veces justamente tomando pantanos malsanos, o formando pantanos malsanos, otras veces entrando en canales de regadío y pasando por centrales eléctricas, bueno, pero estas salidas representan actos responsables del individuo. Fíjense que hay desbordes del río que son importantes y se encausan para provocar energía eléctrica, como dije, o para provocar canales de regadío, pero hay otros que no, O sea, pueden ser buenos o pueden ser malos. Te pregunto, los desbordes de nuestro río, esos desbordes de la personalidad, ¿son desbordes para el bien o desbordes para el mal? ¿Nos ayudan a crecer más o nos están ayudando a decrecer, a denigrarnos como persona? Y pasamos al punto 7 o G, letra G de nuestro río de la vida, y ahí colocamos los accidentes en el cauce del río. Cataratas, rápidos y bueno, también accidentes en la propia vida nuestra, ¿no? Que influyen, pues enfermedades, vicisitudes económicas, la muerte del padre o de la madre, de un hermano, haber quedado sin trabajo el padre o la madre, qué sé yo. También cosas positivas, digamos positivas, todo es bendición finalmente, pero cosas que pueden ser vistas como positivas, como éxitos personales o políticos, en fin, todo eso significa un accidente en nuestro río, con influjo positivo o influjo negativo. En este caso conviene siempre preguntarse no tanto por qué, sino para qué ha ocurrido esto en mi vida. ¿Para qué ha ocurrido esto en mi vida? Estos accidentes pueden servir para el bien como para el mal. Para muchos es el momento del Señor, la gracia, el Kairos, que llama a un cambio de dirección en la vida. Hay quienes cambian de rumbo para siempre después de este accidente y otros no. Lamentablemente no aprovechan la gracia. Pasamos al punto H, entonces. Punto H, 8, que es el estuario, ¿no es cierto? Hay estuario del río que desembocan al mar. Bien, puede ser más profundo y apacible o menos profundo y lleno de bancos de arena, remolinos peligrosos, etc. Bueno, la desembocadura puede ser abierta y permitir la entrada de barcos de alta mar o puede ser cerrada por una barra. Entonces, el estuario, punto 8 o letra H, representa la personalidad, o sea, ese conjunto de rasgos que determina la manera ordinaria de proceder en nuestra vida. Como resultado del conjunto de factores de la vida, cada persona tiene una personalidad única, singular, diversa de toda otra persona. Hay una personalidad más cerrada o más acogedora de otros, o más deprimida o más alegre, más rígida o más flexible, más superficial o más profunda. Muy frecuentemente la personalidad es el conjunto y resultado de los mecanismos de defensa que hemos armado, incluso inconscientemente. ¿Para qué? Para enfrentarnos a la vida, o para defendernos de la vida, o para cuidarnos de la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, la personalidad tiene mucho de máscara, tiene mucho de máscara y mucha rigidez. Bueno, hemos llegado entonces al estuario de nuestra vida. El río de la vida, revisando el esquema, el río de la vida no es el yo, sino la vida psíquica que hay en mí. Entonces, el río de la vida que acabo de explicar no es el yo íntimo, personal, sino la vida psíquica que hay en mí. Entonces, es hermoso poder leer el Salmo 69, versículos 1 al 3, que dice: «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, me estoy hundiendo y no tengo dónde apoyar los pies, me arrastra la corriente». Entonces Dios acude y levanta al yo para admirar cómo
lo va purificando para convertirlo en un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Eso es lo que leemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Qué hermoso, un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal que sale del trono de Dios y del Cordero. Bueno, esta sanación de las tendencias más profundas es lo que se efectúa con los 7 dones y el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y por eso hemos hecho este recorrido del río de la vida. Obstáculos en nosotros al plan y al proyecto del Padre Dios. Los hemos visto, los hemos explicado, partiendo de 2 parábolas. Ahora hagámoslo meditación, hagámoslo oración, pongámoslo frente al Maestro, frente al Señor, con confianza, sin miedos, sin máscaras, sin prejuicios, sin tabúes, sin complejos. Y así el Señor seguirá haciendo su obra. Y también nosotros lo haremos en este camino de alabanza. Que realmente, a través del corazón inmaculado de María, los bendiga el buen Dios Todopoderoso, los sane, salve y libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.